Anunciado, el senador del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards, con nosotros aquí en el estudio. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y aprovecho para darle un feliz año a todos tus auditores y a todos aquí en la radio. Varios temas para conversar, senador. Es imposible no partir por la contingencia, ¿no? Y pedirle su opinión respecto de lo que ha sucedido con el tema de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende, que ha derivado en la petición de renuncia, que ya se ha concretado, de la ministra de Bienes Nacionales. Yo estoy un poco anonadado. Anonadado. Sí, porque el error es tan grueso, tan evidente. Queda al descubierto una forma de tramitación interna tan... No sé si inepta es la palabra, perdona por la palabra, pero... Porque esto está en la Constitución, pero derechamente, o sea, y uno siempre lo sabe. O sea, imagínense si los senadores podemos venderle cosas al Estado o hacer negocios con el Estado. Imagínense la caja de conflictos de interés que se abrirían, la caja de Pandora que se abriría. Entonces, el error es tan grave que me tiene bastante como anonadado. Y me da la idea que la salida de la ministra de Bienes Nacionales puede que no cierre la polémica, porque... Para empezar, esta compra partió con otra ministra, según lo que entiendo, esa información que hemos ido recibiendo durante el día, y bueno, durante los días anteriores. Y también tiene que haber alguien en la Sexpress, ¿no es cierto?, que revise cuáles son los documentos que va a presentar el presidente. Y yo me imagino que la propia ministra de Defensa y la propia senadora, me imagino que alguien les dijo que esto se podía hacer, porque es tan evidente para uno que esto no se puede hacer, que tiene que haber habido alguien que le haya, me imagino, estoy elucubrando aquí, que le haya dado certeza de que se había revisado o algo. Entonces, la incompetencia que veo es tan grande que me tiene realmente que no entiendo cómo puede pasar algo así. Una incompetencia total. ¿Y usted cree que desde el punto de vista incluso legal se acaba el asunto al haber frenado la venta? Porque pero es que se frenó, ni siquiera sabemos bien dónde se frenó. Por eso lo pregunto, porque las publicaciones, incluso lo citaba en el primer bloque, el diario La Tercera ya anticipa incluso los documentos de la compra-venta y de los estados de ¿cómo se llama?, de acuerdo que estaban incluso debitados, se señala los recursos en una notaría, y por lo tanto uno piensa si eso quedó, o sea, ¿se alcanzó a ejecutar o no? Exactamente, entonces ¿se alcanzó a ejecutar o no? Entonces por eso le digo, yo no estoy seguro de que lo cierre la salida del Ministerio de Bienes Nacionales, porque como el proceso está tan avanzado y como involucra tanta gente que debió haber sabido esto, que me tiene bien como chuta, un gobierno que no es capaz de revisar esto. Y espérate, nosotros acabamos de pasar 2 procesos constitucionales y esto está prohibido en la propia Constitución. Derechamente no se pueden celebrar ni caucionar contratos con el Estado por parte de los ministros y los parlamentarios. Y aquí había una parlamentaria y una ministra, que todos podíamos quizás sospechar, por lo menos desde el punto de vista, que quizás era, porque uno puede sospechar que si yo soy hijo de alguien, cuando ese alguien fallece, es muy probable que yo tenga la propiedad de esa casa, digamos, como hijo, parte de la vida normal entonces, es bien complejo. Yo creo que esto va a dar para bastantes días más. Ahora sí valoro el hecho de que se haya ejecutado una responsabilidad política. Lo que tengo dudas es si esto lo frenaron o no. Hablemos de otra cosa que ha sucedido en el día de hoy con las declaraciones del senador Coloma respecto de cómo se está viendo en el Senado la posibilidad de alcanzar un acuerdo o no en la reforma al sistema de pensiones. Yo sé que usted tiene una posición clara respecto de aquello, de cómo se ha ido viendo, pero ¿usted cree que esto está desahuciado? ¿Se cayó? Lo que yo puedo deducir del comportamiento del presidente Boric el día de hoy, porque no fue un discurso cualquiera, fue una verdadera arenga. Una arenga que hizo responsabilizó a todo el mundo, echó para atrás materias que ya estaban más o menos conversadas, como el tema de la separación de la industria, y utilizó una retórica que más parece hablarle a su 30% que tratar de lograr una mayoría. Y por lo tanto me da la idea, la impresión, por supuesto que esto no lo puedo corroborar, pero que el presidente ya dio por muerto el acuerdo.
Ahora, creo que esto ya se venía dando porque cuando el Partido Comunista pide que se retire el proyecto y la reacción de diputados socialistas del PPD es decir básicamente lo mismo, ya habían debilitado mucho la postura de la ministra Jara, porque cuando uno hace un acuerdo, especialmente quien representa al gobierno, uno tiene que tener la seguridad que esa persona con la cual está conversando puede arrear sus propias fuerzas para llegar al acuerdo, y eso ya estaba puesto en duda, y con lo que hace hoy día el presidente, es complicado, y por eso creo que las palabras del senador Coloma, yo por lo menos tiendo a compartirlas en la idea de que puede que lo que esté detrás de esto es que el gobierno ya simplemente dio por muerto la posibilidad de un acuerdo, y se está retirando a mantener su 30% y nada más. Pero, senador, ¿eso para usted es una buena noticia? ¿Porque a usted no le gustaba el acuerdo? No. ¿O no? Mira, yo quiero un acuerdo de pensiones. Quiero un acuerdo que suba las pensiones de hoy día sin afectar las pensiones de mañana. Pero y también quiero un acuerdo que permita que la diferencia que existe hoy día de pensiones de un hombre y una mujer que tienen la misma edad, el mismo ahorro, que es un 11%, eso es una diferencia que no tiene que existir. Por lo tanto, creo que tenemos que solucionarlo. El punto es quién lo paga. Hay dos formas de pagarlo. Uno, a través de un impuesto al trabajo, que es el reparto, que es el 3%, por ejemplo, si fuera una división 3-3, y otros que sean los impuestos generales, en que los que más tienen pagan más por su global complementario. Y además, fíjate que una persona que gana 3 millones, por ejemplo, que está bajo el tope imponible, se le pediría un 3% de su sueldo, pero una persona que gana el doble, o sea, que gana 8 millones de pesos, se le pediría, dado que existe el tope imponible, la mitad porcentual. Entonces, este es un proyecto totalmente anticlase media, como lo propone el gobierno. Entonces, no es que no haya voluntad, hay mucha voluntad de acuerdo, pero tiene que ser un acuerdo en base a lo que la ciudadanía quiere, en base a el sentido común, en base a nociones generales que podemos estar de acuerdo. Y hoy día lo que hizo el presidente no solamente habló del tema de la distribución del 6%, sino que también de la separación de la industria. Y yo quiero decirte, Ramón, que yo publiqué un libro fue editor de un libro, cuando era encargado director de Ideas Republicanas, en que proponía la división de la industria. Está escrito, el libro se llama Ruta Republicana. ¿Ya? Pero en la comisión no hubo nadie, ni de izquierda ni de derecha, que sostuviera esa posición. Estaban todos en contra, porque no había ni siquiera economías de escala en juntar toda la administración en un operador. Y por lo tanto, nadie nunca más defendió la separación de la industria. Y lo que mutó la conversación fue a afectar el mercado que está funcionando en la AFP, que no es un mercado competitivo. Las AFP tienen rentabilidades que son sobrenormales, medidas por rentabilidad de activo o rentabilidad sobre el patrimonio. Por lo tanto, la licitación de stock, a mi juicio, de los usuarios antiguos pasó a ser la forma de dar respuesta que podía dar lugar a un acuerdo, por lo menos es en esa línea, y que podía asegurarse que las AFP cobren lo que tienen que cobrar, porque hoy día cobran mucho. No es un mercado competitivo. Tenemos que afectar ese mercado para que sea competitivo, y la licitación de stock, podemos ver el diseño, es una alternativa, pero hoy día eso también lo echó por la borda el presidente y se fue a su posición inicial, que no la sostuvo ni siquiera su propia gente en la comisión. Y yo te quiero decir, yo no soy parte de la comisión, pero he participado prácticamente de todas las comisiones, así que tengo claridad absoluta, digamos, de las posiciones que se sostuvieron dentro de la discusión. Pero en la práctica, si llegase a un acuerdo respecto de la licitación del stock, no de los nuevos, sino de los antiguos. O porcentaje, tenemos que ver cómo. Es que ahí voy, sí. Porque en los detalles sí, puede estar la gran diferencia, pero como principio general, ¿eso no hiere de muerte a la AFP? Pero si aquí, ¿qué es lo que son las AFP? Las AFP son personas jurídicas de giro único, que se mueven en un mercado. Ese mercado no está dando las garantías de ser competitivo. Prueba de ello es que hay AFP que tienen un cobro de 1,4 y otras que tienen de 0,6. Y una AFP que subió mucho sus cobros, los duplicó o triplicó, y resulta que no se le fue a nadie. Por lo tanto, algo pasa que no hay competencia. Entonces, a mí no me gusta el mercado de la AFP porque no es competitivo. Entonces, una licitación que lo haga competitivo, obviamente, en un buen diseño, podemos discutir el diseño, está bien los detalles, pero eso, no, pero si
es lo que uno quiere, que haya competencia y que la persona que invierte obtenga la rentabilidad que le corresponde al riesgo con el cual está haciendo las inversiones. Eso hoy día en el mercado de la AFP no ocurre. En ese sentido, perfectamente creo yo, puede haber un acuerdo. Ahora, destinar parte del ahorro que es de la persona, de su propiedad, a financiar un reparto, que a mi juicio es un cáncer, porque en ninguna parte funciona y tiene a todos los países quebrados, yo en eso no estoy. Y además es antiintuitivo, porque una persona que gana menos que el tope imponible paga un 3% de su sueldo, y una persona que gana 10, 15, 20 millones de pesos podría terminar pagando un 0,5% de su sueldo. Que alguien me explique cuál es la razonabilidad de eso. Eso no está en el sentido común de todos los chilenos. Así que por ahí va. Ahora, para cerrar ese tema, ¿usted cree que ya prolongar la discusión es innecesario? O sea, ¿hay que cerrar esto para bien o para mal? A ver, aquí hay un problema también, que se llegó a un acuerdo de votación en enero. Yo creo que esos acuerdos tienen que respetarse. Ahora, lo que se llegó a acuerdo es que se vote en enero. No se llegó a un acuerdo que estaban todos obligados a llegar. Eso no es posible. Tú pones una fecha de votación. Así como en permisología, nosotros llegamos a un acuerdo con el gobierno, un acuerdo que pareciera que tiene apoyo transversal, de votar mañana, espero en general, tener las indicaciones el 13 de enero, bueno, y veremos cuándo podemos terminar la votación en particular. Pero ese acuerdo, a mi juicio, debiese respetarse, porque si esto pasa a marzo, hay menos posibilidades de llegar a un acuerdo. Pero te digo, Ramón, el acuerdo tiene que ser un buen acuerdo. Y aquí, dame un segundo. Chile Vamos llegó a un acuerdo con el gobierno de la expresidenta Bachelet de la reforma tributaria. Un partido de nuestro sector llegó a un acuerdo para el cambio al binominal, y algunos también acordaron la reforma laboral. Cualquier acuerdo, como la reforma tributaria, que estancó a Chile, que Chile dejó de ser el faro de progreso que irradiaba cultura en Latinoamérica, porque tenemos un mal sistema, entre otras cosas por la mala reforma tributaria, que salió con acuerdo, te demuestra que lo que Chile necesita son buenos acuerdos, no malos acuerdos. Y cualquier acuerdo que implique incorporar reparto a Chile es un acuerdo que no cuenta con mi voto. De entrada, no puedo hacer algo que le va a hacer afectar a Chile tanto como a mi juicio le afectó la reforma tributaria del presidente Bachelet, que fue con acuerdo de Chile Vamos. Y solamente quedamos 8 diputados del sector que votamos en contra en el tercer trámite. Senador, toca el tema de la tramitación, del tema de los permisos, de la permisología, como se ha señalado. ¿Allí sí? ¿Están cerca? Mira, lo que pasa es que fuimos capaces en la conversación de llegar a materias que todos estábamos de acuerdo y que todos podíamos vivir. Por ejemplo, nosotros le pedimos al gobierno que existiera invariabilidad regulatoria mientras tú tramitas tus permisos y ejecutas el permiso. Y el gobierno accedió. Eso es algo que nuestro sector obviamente valora muchísimo. Perdón, ¿eso en la práctica qué significa? Significa que, mira, hoy día, en la práctica, 50 meses es el promedio que se demora la institucional ambiental de dar un permiso. En minería hay algunas líneas en que se demoran en promedio 138 meses. Es un desastre lo que está ocurriendo. Entonces, lo que pasa es que el país cambia mucho mientras tú estás esperando, mientras te dan el permiso. Entonces, la idea acá es decir, no, tú entraste con una regulación y que se mantenga. Ya. Segundo, que se puedan hacer tramitaciones en paralela. Si tú quieres poner un restaurante, por ejemplo, que no te pidan la recepción de una obra que hiciste en el restaurante para amononarlo, y que puedas tramitar tu permiso en la Seremía de Salud para el restaurante antes de tener la recepción de la obra. De lo contrario, te demoras demasiado. Entonces, hay muchas cosas de esa naturaleza. Otra cosa que acordamos es que los plazos sean obligatorios y fatales. La DGA tiene 6 meses para la mayoría de sus tramitaciones y se demora en promedio 49 meses teniendo un permiso de demorarse 6 meses. Serna Geomin tiene en algunas materias permiso para demorarse 1 mes y medio y se demora en promedio 13 meses. Mira, las empresas forestales en Chile se fueron a Brasil, CMPC y Arauco. Y en Brasil, en 14 meses, lograron aprobaciones. 14 meses. En Chile hubiera sido 10, 12, 15 años, si es que hubieran podido. Arauco logró 4,6 billones de una inversión de 4,6 billones, con exenciones tributarias. Además, le permitieron generar energía, generar una línea de transmisión de 90 kilómetros y enviarla a la red 220 megawatts. 14 meses.
En el caso de CMPC, 4 billones de dólares, que eso no fueron, porque esa planta perfectamente podría estar en la Araucanía, perfectamente podría estar en el Biobío. En el caso de CMPC, 4 billones de dólares. Me imagino que les va a aprobar, no entiendo que todavía no lo 150 millones en un puerto y 420 millones en infraestructura vial. Toda esa plata se nos está yendo en Brasil. En la Brasil de Lula, que no es un representante de la ultraderecha internacional y negacionista del cambio climático. Bueno, ahí se demora 14 meses la autorización ambiental y en Chile eso es prácticamente imposible, porque podría ser 10 años, 12 años. Lo que hemos visto con Dominga le hace un daño al país tremendo. El Consejo de Monumentos Nacionales tiene parado, o sea, estuvo parado el Hospital de Salvador por 4 años. Se paró la mina Invierno en la isla, en Riesco, que era el único carbón de buena calidad que teníamos, y hoy día, claro, los precios de electricidad van a subir. Se paró una obra en Atacama porque encontraron un pedazo de diario de 50 años de antigüedad del diario Copiapó, diario que estaba en la biblioteca, y se paró por varios meses la obra para revisar ese pedazo de diario. Hay una autopista hoy día en Santiago que pasa por debajo del metro, y está parada por 1 año y medio para contratar a 70 arqueólogos para que hagan sondajes. Perdón, estaban pasando por debajo del metro, estamos hablando ¿cuántos? Quizás 100 metros de profundidad. Entonces, ¿sabes? Esto tiene que parar. Entonces, tenemos un acuerdo en algunas cosas. A mí me gustaría ir mucho más allá, pero por lo menos el acuerdo permite una racionalización de las inversiones de las regulaciones que hoy día existen. A mí me gustaría eliminar muchas de ellas, pero por lo menos una racionalización. Entonces con eso nosotros podemos avanzar y es lo que estamos haciendo. Y espero que mañana los 5 senadores, que yo creo que va a ser así, vamos a votar a favor de la votación en general. El miércoles espero que se pueda votar en la sala del Senado. Yo también creo que estamos más o menos de acuerdo, y el 13 lleguen las indicaciones. Pero te lo comento también porque no es que haya en nuestro sector una idea simplemente de bloquear los acuerdos. El proyecto de permisología es un proyecto importante. Sin embargo, ahí se está avanzando. ¿En qué termine? No lo sé, pero hay una intención. En cambio, en pensiones es distinto. Senador, referente a lo último, porque claramente los ejemplos que usted da son reales y eso es lo que ha ocurrido y los reclamos son de público conocimiento. La pregunta es que, ¿quién le garantiza a la ciudadanía que no nos vamos a ir al otro lado? Que en virtud de sacar proyectos, de pronto después estuvimos lamentándonos que se hizo con demasiada laxitud para que haya reclamos respecto de que no se respetan cuestiones esenciales. Eso no puede ocurrir con este proyecto, porque aquí no se elimina ninguna regulación. Y tampoco ni siquiera se entra en la 19.300, que es la resolución de calificación ambiental. Esos son los límites que el gobierno puso. A mi juicio, para avanzar, habría que eliminar una gran cantidad de regulaciones, pero este proyecto no elimina ni una sola regulación. A mi juicio es un error, pero es lo que está. Su preocupación no puede existir por este proyecto porque no hay ninguna regulación que se baje. Y por lo tanto, creo yo que tanto izquierda como derecha podemos aprobar esto con tranquilidad. ¿Es optimista usted? Bueno, no sé, yo espero, porque la verdad es que los permisos tienen a Chile paralizado y no puede seguir pasando. Ya, entonces para reiterar y terminar, mañana esperamos que en la Comisión de Economía del Senado se apruebe en general, el miércoles ojalá se apruebe en la sala del Senado, ¿ya? Y el próximo lunes ojalá que ya tengamos un acuerdo con todas las indicaciones para poder votar en particular, y si Dios quiere, no me comprometo porque no lo sé, sacarlo del Senado en enero. No sé si se pueda, no quiero, pero por lo menos tener ya un panorama exacto de cómo más o menos va a ser el proyecto. Muy bien, senador Rojo Edwards, muchas gracias por venir aquí al estudio y conversar con nosotros de distintos temas, ¿no? Gracias por la invitación.